Querida familia, gracias por seguir aquí en sintonía y este nuevo episodio de CDJ Podcast, en el cual hay temas que nos ayudan a poder interiorizar nuestra vida de fe, hay temas que nos ayudan a poder descubrir realmente lo que Dios quiere para nosotros, y hoy hay algo importante, que podamos nosotros tener una relación más íntima con el Señor, y es uno de los sacramentos de sanación, en el cual estaremos compartiendo y viendo aquí en este episodio de CDJ Podcast. Queridos chicos, muchísimas gracias por abrir su corazón y continuar aquí con nosotros. Yo sé que sonó como despedida, ay, discúlpenme, pero gracias. La verdad es que me conmueve muchísimo el corazón poder tener estas hermosas oportunidades de tener conversaciones tan íntimas, conversaciones donde vamos a abrir mucho más nuestro corazón. Y me gustaría recalcar algo, ¿no? Algo muy importante, que es de que en estas conversaciones obviamente pues va a haber una persona que no le gusta que tengamos estas conversaciones, pero con la intercesión de nuestra Madre, de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, del mismo Jesús, podemos seguir adelante, ¿no? Con estas hermosas conversaciones. Pero antes de que entremos a más profundidad con este tema que la verdad me conmueve mucho el corazón, lo he experimentado de una manera hermosa, y a lo mejor ustedes también, pero me gustaría preguntarles cómo se sienten. ¿Están emocionados de que estemos indagando en esta conversación, específicamente el día de hoy, el tema? Claro que sí, Rosita, agradecidos que el Señor nos permite estar acá, porque una vez más es un tema que confiamos, declaramos en el Señor que va a ser de victoria para tantos jóvenes. Pero que antes de que sea victoria para tantos jóvenes, lo fue para nosotros. Pero recordando, antes de una victoria hay una batalla que te lleva al struggling, que te lleva literalmente, imagínense como un army. No es todo color de flores y rosas, no. Tienes que get down to it. Y tienes que salir con rasguñones y con bloodiness y todo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, porque si realmente estamos auténticamente buscando la santidad, hay una batalla que hay que triunfar para poder llegar a la victoria, pero no es fácil. Y esto nos ayuda. Esto nos ayuda. Ahora nos ayuda. Sí. Y también saber que no estamos solos. Estamos unidos en esta batalla, porque no estamos peleando contra uno, vamos a decir, esta batalla no es fuerzas humanas, es contra los espíritus malignos que nos quieren distraer, que nos quieren quitar la fuerza, que nos quieren quitar el enfoque de por qué estamos aquí, que es para glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sí, interesante. Creo que uno va descubriendo en la medida que va caminando. Uno tiene que haber esa parte de la, como decía Isela, esta parte de la iglesia que es militante, que uno va caminando. Y uno tiene las luchas diarias. Esto no quiere decir que el cristiano que empiece su vida de fe y ya todo está resuelto, ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener tentaciones, ya todo está definido, tuviste tu encuentro con el Señor, o emociones, sentimientos, sanación, liberación, con una euforia, porque eso pasa, porque cuando tú tienes tu encuentro y hay una alegría y un gozo, pero también hay que ser realistas en el sentido, porque va a venir momentos donde esas emociones bajan, esas emociones regresan a su normalidad, y ahí inicia el proceso que cada uno, y uno lo ha descubierto porque también ha sido parte de eso, y lo seguimos siendo parte porque estamos en este caminar. Este caminar es un caminar que el deseo tan grande que tenemos es llegar a la santidad, porque ese es el propósito de Dios de nuestra vida, llegar siempre a la santidad. Pero para llegar a la santidad, pues tenemos que, no es una línea recta. Qué bueno que fuera una línea recta para nuestra vida, así, y no pasa, pero no, es de bajadas y subidas, bajadas y subidas. Es una montaña rusa. Exacto. De repente vas bien tranquilo, y de repente... Exacto. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque esa es la vida del cristiano que va pasando por ahí. Sí. Y luego, pues, lo dijo algo interesante el Papa Francisco hace
en una de las audiencias con respecto a los alpinistas. Los alpinistas dicen que tienen como una canción que van caminando y dicen que el éxito no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Eso. Entonces, ahí estaba el detalle, pero bueno, la verdad me alegro mucho conversar estos temas con ustedes, hablando, y uno va aprendiendo, porque pues mi experiencia puede ser de mucha bendición para ti y tu experiencia puede ser de mucha enseñanza, porque cada uno vive según el corazón de cada uno, ¿verdad? El Señor va usando a cada uno de la mejor manera. Y pues, así es. Y se pueden estar preguntando, pues, sin más ni menos, muchachos, ¿de qué están vamos a hablar? Ya nos quedamos ahí, ¿no? ¿En qué están? Y vamos a hablar sobre el sacramento de los sacramentos. Bueno, tenemos el sacramento de los sacramentos, que es Jesús Eucaristía, ¿no? En su cuerpo, alma y divinidad. Que eso es súper esencial para un católico. Pero siento que esta sería un really close. Es que van de la mano. Es que van de la mano, No la puede alguien recibir a Jesús Eucaristía sin el sacramento de la confesión. Así que vamos a estar hablando sobre este hermoso sacramento de la confesión, hablar sobre nuestras experiencias. Y hablando del sacramento de la confesión, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste, Isela? Ayer, por gracia de Dios. Exacto, ayer. ¿Y gracias a Dios. Sí, una semana. Obviamente, una semana. Yo trato de ser todas las semanas. Todas las semanas. Pero voy a ser honesta, hace 2 semanas. Y sí, me hace mucha falta. Wow. Mucha falta. No es que esté así cometiendo errores grandísimos y pecados mortales. No. Más que como ya es parte, ¿no?, de mi vida espiritual. Exacto. Es algo que ya es el alma te lo grita. El alma lo grita, exacto, ¿no? Entonces, a eso es lo que queremos llegar con esta conversación. Es de que todos los jóvenes lleguen a sentir eso en su corazón, esa hambre de decir: yo quiero estar en unión con el Señor. Yo quiero estar en un estado de gracia con el Señor. Y ese es el deseo que yo tengo para este podcast. Amén. Y que el deseo brota, Rosita, pues siempre de la palabra. Si esta muchacha está loca con la palabra, pues es que la palabra de Dios... Dije, pues Isela no se va a quedar sola. Yo también traje eso. Es que la palabra de Dios que nos ilumina, hermanos, y es precisamente nuestro Señor Jesús que nos da este mandato, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos dice este mandato, ¿verdad? Jesús repitió: la paz esté con ustedes, la paz. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que nada, perdón. No, es que la paz, es la paz que el Señor primero nos regala, ¿verdad? Después de que sus discípulos le han fallado, después de que nosotros pecamos, Él no viene y nos recrimina. Él nos dice: la paz esté contigo. Y nos pide: reciban, ábrete al Espíritu Santo. Y nos da este mandato: a quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. La importancia de perdonar y de ir a buscar ese perdón, ¿verdad? Porque si no, bien lo dialogábamos, ¿verdad? Si no perdonamos o requeremos decir: Señor, llévate esto, ¿qué es lo que pasa? Ese pecado, ese malentendido, esa sensación se queda en el corazón y vamos caminando como casi espiritualmente hablando jorobados, porque vamos a seguir con una carga. No, hay que entregarlo, y el lugar donde lo entregamos es en el sacramento de la confesión, porque somos pecadores. Y me gustaría tomar este momento para agradecerle a nuestros sacerdotes, la verdad, porque ese es un mandato que el Señor Jesús, Él mismo le dio a los apóstoles, y los apóstoles ya son representados, ¿no?, por medio de nuestros sacerdotes, y es persona Christi, ¿no? Jesús que está en el confesionario, la presencia de Jesús, que Él está abriendo su corazón y
derramando, ¿no? Esa divina misericordia que Él tiene preparados para nosotros. Y quizás algunos de los jóvenes dirían, aquellos que quizás están por primera vez caminando dentro de la fe, de ese pensamiento, no, pues ¿para qué me voy a confesar? ¿Por qué es importante confesarme? O sea, no lo veo, pues mi confesión es con el Señor y ya, o sea, Él conoce todo. Pero ese es el pensamiento de muchísimos mundo también, jóvenes. o sea, Sí. De lo contrario, O unos no puedes dicen, entrar. yo no tengo pecado. Exactamente, sí, y pasa eso. Pero sigue pasa. contentándonos, Rosita. Sí, no, porque me gustaría conectar esto con el libro, el Evangelio de Lucas, que es del Evangelio, de un hermoso Evangelio, que de hecho dice lo siguiente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 17. No hay nada encubierto que no se descubra algún día, ni nada escondido que no se divulgue y se manifieste. O sea, por más que nosotros queramos decir que el Señor no conoce lo que estamos haciendo, sí conoce lo que estamos haciendo, porque Él siempre está con nosotros. Aún ahí en el momento que estamos pecando, Él está ahí, pero tiene un corazón tan generoso, tan misericordioso, que Él es el que pone esa hambre, ¿no?, en nuestro corazón de decir, pues debería de ir a confesarlo, debería de ir a pedir el perdón del Señor, porque Él siempre está ahí para recibirlos con los brazos abiertos. Es que, bueno, creo que yo lo he sentido y, o sea, no me quiero considerar un experto en ese lado, porque yo lo he sentido. Yo he dicho muchas veces eso. ¿Para qué me voy a confesar? O sea, ¿para qué me voy a confesar si yo estoy bien? Y luego justifico, porque yo les puedo decir, justifico, digo, mira, si él también lo hace, ¿por qué yo no? O sea, yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando descubro la belleza del sacramento de la confesión, que por su vez los sacramentos que tenemos, la Iglesia nos ha regalado, nos da, que son caminos de santidad. O sea, estos sacramentos, desde del bautismo, reconciliación, Eucaristía, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal o matrimonio, son caminos de santidad. Entonces, cada sacramento nos ayudan a acercarnos más a Dios. Y principalmente, el sacramento de la confesión es considerado el sacramento de la sanación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo estoy herido físicamente, busco al doctor. O sea, ¿por qué? Porque tengo una cortada o algo, que tengo alguna enfermedad, busco al doctor para que atienda mis necesidades físicas, que tengo algún problema. Entonces, la Iglesia, de cierto modo, eso lo aprendí en el camino, porque te digo, si yo era uno de los que yo no quería confesarme y no quería buscar la confesión, empiezo a descubrir la riqueza de este sacramento y me doy cuenta que es un sacramento de sanación, porque el alma requiere a alguien que sane aquellas cosas que están manchadas, que por el pecado, por todo lo que hacemos, porque somos humanos y cometemos muchos errores en palabras, obras y omisión. Pensamientos, palabras, obra y omisión. Es lo que confesamos en la Santa Eucaristía. Pero fíjate que inclusive lo hacemos allí y no nos damos cuenta de esa riqueza que estamos hablando. Yo te puedo decir, o sea, yo te digo, no soy un experto para decirte exactamente, pero puedo decirte desde mi experiencia que yo lo he sentido y muchas veces reconozco que no he querido ir a confesarme. ¿Por qué? Porque de pronto no conozco esta riqueza. Entonces, y probablemente otros que tal vez no van por lo mismo que no conocen a esta riqueza. Solo lo vas conociendo en la medida que tú te vas abriendo. Y que Carlos, es una riqueza y como ya bien lo ha dicho Rosita, es una necesidad. Cuando tu alma ya está unida al Señor, el Espíritu Santo te va dando conciencia, eso que hiciste, eso que viste, eso que pensaste está mal, ¿verdad? Y para todos aquellos que decimos, hoy no tengo pecado, o ¿por qué tengo que ir a un sacerdote que es igual de pecador como yo? ¿Por qué? Porque en ese momento no es el sacerdote tal y tal, es Jesús en persona Cristi. Y regresando a la palabra que es viva y eficaz, Él nos dice
en la carta de Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros y se sanarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos dice Santiago, ¿verdad? Confesarlo, y para que algo se tenga que confesar, lo tenemos que decir de nuestros labios, y no solamente de nuestros labios, pero sobre todo de nuestro corazón, proclamándolo. Tú estás diciendo en el sacramento de la confesión: Señor Jesús, yo, Isela, me acuso de haber pecado aquí, acá y allá, para que en el momento de la batalla final, que es en el momento de nuestra muerte, el que es nuestro enemigo no pueda venir a acecharnos y a decir: oh, mira, Isela, es que Isela hizo esto y aquello. No, porque yo ya con humildad se lo presenté al Señor, lo confesé y le pedí ese perdón para obtener esa sanación que todos constantemente necesitamos, porque estamos heridos, y al estar heridos, si no sanamos, ¿qué es lo que hacemos? Herimos a los demás con el pecado. Sí, hablamos mucho de la sanación y yo sé que se nos está pasando rapidito el tiempo porque hay mucho que hablar sobre la confesión. Yo creo que esto sería como una serie que deberíamos tener solamente la confesión. Es la primera parte, pero también hablando de la sanación, y yo sé que tenemos el tiempo corto, pero cuando se acuerdan de ese momento, una confesión en específico, no vamos a entrar en detalle qué es lo que hicimos y todo eso, ¿no? Pero tú lo habías mencionado, Carlos, cada uno de nosotros hemos sentido o hemos experimentado ese momento de una confesión que ha transformado y que ha literalmente sanado una herida dentro del corazón. Entonces, no sé quién quiera responder. Levanto la mano. Yo levanto la mano. ¿Cómo fue ese proceso de sanación para ti al salir del confesionario? Yo te comparto, como lo dije la otra vez, con respecto a mi papá. Sí. Si hablo yo le tenía odio, rencor, resentimiento, porque yo creí tu figura paterna, ¿no? Entonces, cuando yo fui a un retiro, que lo primero que descubro de esa parte es que estaba herido en ese lado. Entonces, yo tenía ese odio, rencor contra mi papá, y eso no me estaba ayudando en absolutamente nada. O sea, estaba como que cegado, y para mí era como algo, estoy sacando aquellas cosas que tengo en mi corazón y de alguna manera cómo poder expresarla. Entonces, bueno, me pasó que después de este retiro, yo busco a mi papá y le digo: ¿sabes qué? Perdóname, porque yo te rechacé, yo tenía resentimiento contra ti y te tenía odio. O sea, yo le dije: perdóname, porque yo sentí que hay un dolor fuerte en mi corazón que por tus acciones me llevaron a odiarte, a poder rechazarte. Pero hoy que descubro este amor, hoy te pido perdón y todo. Me acuerdo que nos dimos un abrazo y lloramos con mi papá. Después, el siguiente paso, yo fui al sacerdote y confesé que eso es lo que había hecho con mi papá. Le había tenido resentimiento, odio, rencor. Y cuando salgo del confesionario, yo siento una paz, como una liberación total con respecto a eso. Y ahí descubro este amor sanador de Dios que te sana y que ya no vas a ver tu papá por cómo lo ves antes. Ahora lo veo aunque puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya lo veía desde otro ángulo, un ángulo como aquel sanado. Lo miraba ya con amor, como la figura paterna que es, aunque con las acciones era diferente, pero yo ya había sanado. Por eso creo que la importancia de eso es reconocer toda esa parte que tienes, que grita, que no sabes cómo canalizarla, no sabes cómo gritarlo, pero confronta a esa persona. O sea, mi papá, yo le dije: yo te pasé, te odiaba y todo, pero de ahí mi papá me vio con una ternura, con unos ojos que sí me pidió perdón y nos abrazamos. Y creo que ese es lo esencial en la confesión. Y que es clave. Me identifico mucho con... Ay, me gustaría compartir mi experiencia. Nos cuentas después, porque yo sé que nos vas a contando porque seguimos teniendo más en esta parte. Sí, ay no, es que...
Hay tanto que compartir. Solo escuchando eso porque literalmente me identifico con él. Si quieres llorar, llora, Rosita. Van a ser lágrimas. Vamos a llorar todos juntos al regreso cuando lo cuente. Van a ser lágrimas de sanación, pero antes de irnos a una breve pausa, eso es precisamente lo que es la confesión. La confesión nos reconcilia con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, pero también nos reconcilia con la iglesia, ¿verdad? Con nuestro hermano, con nuestro padre, con nuestra mamá, porque hay que tenerlo en claro que cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Jesús, pero también ofendemos al prójimo. Y esa reconciliación viene a reconciliarnos con Jesús, quien murió por nosotros, por nuestros pecados, pero también a reconciliarnos con el uno al otro. Amén. Pues vamos a una breve pausa, pero vamos a regresar más bien, no es la pausa, va a ser con nuestros hermanos de Guadalajara, que ellos nos van a compartir qué es el sacramento de la confesión. Hola, ¿qué tal amigos de CDJ Podcast? Hoy estamos en otro segmento más desde los estudios de ESNE Guadalajara. Un saludo a nuestros compañeros de allá de los Estados Unidos, a Isela, a Carlos y a Rosita. Yo soy Braulio Galán y hoy en este día nos acompaña Marielos. ¿Qué tal, Marielo? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Braulio, qué gusto estar contigo y compartiendo estos micrófonos en otro segmento de este programa. Hoy tenemos una pregunta muy importante que a nosotros como cristianos pues nos hace mucho ruido y forma parte de nuestra vida como cristianos seguidores de Cristo. Y queremos que ustedes, amigos televidentes, formen parte también de esta pregunta que vamos a reflexionar en este día. Y la pregunta es, ¿qué es el sacramento de la confesión y qué efecto tiene en nosotros? ¿Tú qué opinas desde tu punto de vista? Así es, hoy vamos a ver qué es el sacramento de la confesión. Que las personas piensan que solamente es ir a formarte, esperar un turno a que te digan ya te toca, el Padre te está esperando, te va a confesar y le vas a contar tus pecados. No, claro que no, sino que es el sacramento de la reconciliación. Es el arrepentimiento de esos pecados, de esos problemas que has hecho. Vas a ir y se los vas a platicar a una persona, que esa persona es Dios mismo, el que está ahí, Dios el que le va a dar las palabras al sacerdote que está ahí en ese lugar para confesarte, Marielos. Sí, y mira, has dicho algo muy importante, que este sacramento de la confesión es también conocido como sacramento de la reconciliación, y es porque pues nos ayuda a restaurar nuestra relación con Dios. Y es qué bonito es, la verdad, que Dios está esperando siempre de nosotros y está siempre ahí dispuesta a perdonar nuestras faltas sin importar cuántas veces nosotros caigamos en lo mismo. Y este sacramento pues nos ayuda a fortalecer más nuestra vida espiritual y sobre todo la confianza con Él. Tú y yo sabemos que nos da mucho miedo ir a un confesionario, pero al mismo tiempo ahí demostramos nuestra confianza y el abandono que tenemos en Dios, porque pues llegamos, sabemos que somos la nada, porque por lo menos la nada no ofende a Dios, como dice un amigo por ahí, y llegamos, decimos todas nuestras faltas, pero el Señor da esa gracia, pero sobre todo esa autoridad al sacerdote para perdonar nuestras faltas y darnos una penitencia con la cual pues también nos ayuda a enmendarnos. Y sobre todo, mira qué bonito que esto tiene efecto en nuestro interior y nuestra vida exterior, porque pues en la vida interior debemos pedir una gracia a Dios muy especial, que es pedirle la gracia de sentir dolor por el pecado, porque así nosotros nos arrepentimos, nos humillamos ante Él, que es Dios nuestro creador, que es toda majestad y Él no merece pues que le ofendamos, pero sobre todo pues nos ayuda a acercarnos a Él, a sentir arrepentimiento y dolor por el pecado para no volver a cometerlo, pero también el exterior nos invita a la limosna, al ayuno y la penitencia. Así es. Mira, Marielos, como decías, el tener miedo, literalmente, pues, yo tengo miedo de ir a confesarme, creo que todos tenemos miedo, pero no es así, no tiene que crecer un miedo en nosotros en ir a confesarnos, porque es lo mejor del mundo. Está ahí un sacerdote que es el Espíritu Santo, que es Dios el que va a dar las palabras, como decíamos, pero nos va a renovar, nos va a limpiar a sus hijos. Vamos nosotros
obviamente que antes de ir vamos a hacer un examen de conciencia. Y creo que ahí es donde la verdad empezamos a temblar, y empezamos a hacer el examen de conciencia, empezamos a ver todos los pecados que hemos hecho, todo lo que ensuciamos, todo lo que el alma se ensució. Empezamos ahí, creo que es donde empezamos a tener un poco de miedo. Pero ya cuando ya nos vamos acercando, ahí es cuando ya pensamos de ¿por qué vamos a tener miedo si vamos a limpiarnos? Dios nos va a renovar, Dios nos va a hacer un vaso nuevo, ¿no? Como dicen. Entonces no hay que tener miedo a ir a confesarnos, a dejar todos nuestros pecados, a dejar todos nuestros problemas que hicimos atrás. Y mira, una gracia muy importante que el Señor derrama sobre nosotros es la paz y esa tranquilidad que tenemos en nuestro interior al saber que llegamos, como quien dice, pues con una carga muy pesada por nuestros pecados, por la falta que cometemos, por la vergüenza que sentimos, la humillación, pero al llegar ahí, el Señor que da la autoridad a este sacerdote para limpiarnos, para perdonar nuestras faltas, pues también a través de eso nos da esa gracia de esa paz y esa tranquilidad para poder seguir adelante, pero también para compartir esta experiencia con los demás, porque la misericordia de Dios es ahí donde se demuestra en todas las veces que nosotros nos arrodillamos en ese confesionario, porque sabemos que faltamos a cada momento, caemos a cada momento, pero la misericordia de Dios es tan infinita que siempre está ahí para nosotros, para perdonarnos y para recibirnos de nuevo. La verdad que, Braulio, contigo ha sido excelente compartir este tema. Gracias, amigos televidentes, por compartir con nosotros. Los invitamos a que reflexionen sobre este tema y pues sobre todo animar a las personas, a los jóvenes también, a que se acerquen a este sacramento, porque el Señor siempre está ahí esperándonos para recibirnos. Queridos amigos en Estados Unidos, Isela, Carlos, Rosita, un fuerte abrazo y saludos desde Guadalajara. Seguimos con ustedes. Damos gracias a nuestros hermanos Braulio y Marielos por habernos compartido por qué la importancia de la confesión, y como bien lo decían ellos, el Señor nos da esa paz y nos limpia el corazón, jóvenes, ¿verdad? Porque más que tener miedo a ir a la confesión, es saber que en cualquier momento nos puede llegar la muerte. En cualquier momento. Entonces, por eso, ¿por qué arriesgar la eternidad de tu alma? Lo que aquí está en riesgo es el alma. Entonces, por eso tener ese deseo, esa necesidad de ir al sacramento de la confesión, y también, ¿verdad? Porque tener en mente que si queremos hacer buenas obras, pero yo estoy en pecado mortal, esa buena obra no tiene nada de mérito, no sirve, porque está saliendo de un corazón oscuro, está saliendo de un corazón negro. No, tener el sacramento de la confesión para que todo lo que hagamos sea agradable al Señor. Y hacer que ese sacramento de la confesión, en el momento que nos estamos preparando, ¿no? Con el examen de conciencia, que es súper importante y lo habían mencionado, es que lo hagamos con una total sinceridad, ¿no? Que abramos nuestro corazón completamente, que no se nos quede nada escondido, que hagamos lo posible de confesar absolutamente todo lo que tenemos dentro del corazón, porque ahí va lo mismo también. Si nos hace falta un pecado, pues en realidad pues tenemos que volver al sacramento de la confesión, porque ahí es donde queda como algo estancado, ¿no? En nuestro corazón, y eso no es el propósito, ¿no? de la confesión, sino que el propósito es de que, como lo había mencionado al principio, estemos en un estado de gracia para que nuestra alma esté preparado para esa circunstancia donde el Señor ya nos llame a su presencia. Sí. Oye, me encanta cómo nos estaban compartiendo tanto Marielos y Braulio. A mí me quedó una de las situaciones que decían ellos, que a veces cuando tú quieres ir a confesarte te invade la culpabilidad o la indignidad, el miedo, o la de vergüenza. Que, pues vergüenza de ir a confesarte. Pues, ¿qué le voy a decir yo al sacerdote si hice esto? Y es que ese es el enemigo, porque empieza, lo que hace el enemigo, esto lo escuché, y él dice que el diablo conoce tu nombre, pero te habla por tu pecado. Sí.
pero Dios conoce tu pecado y te habla por tu nombre. Entonces, esa vergüenza no nos permite, porque lo que hace el diablo, ¿no? Te da en bandeja de plata todo bueno, delicioso, agradable, pero después te apunta con el dedo y le dice culpable. Y no que no, pues. Entonces, ahí empieza a generar muchas ciertas situaciones. Y ahí es donde esa voz que te va diciendo culpable, que eres indigno, bueno, son voces que no te permiten acercarte de la gracia de Dios. Y creo que eso es lo que vamos resumiendo de lo que comparten ellos. Y sé que hay mucho. también recordar, lo escuché también yo brevemente, el enemigo te quita la vergüenza para pecar, pero te la devuelve cuando te quieres ir a confesar. Correcto. ¿Dónde estaba esa vergüenza cuando estábamos pecando? Oh, pues se me olvidó. Yep. Pero cuando quieres acercarte y pedir perdón, ahí toda la vergüenza regresa. Esa es su táctica número 1, ¿verdad? Y también compartirles este refrán que escuché en la preparación para este podcast que se me hizo wow. Pecador, no te acuestes en pecado mortal, no sea que te despiertes ya condenado. O sea, la importancia, jóvenes, que necesitamos el sacramento de la confesión, porque podemos irnos a dormir y puede ser que ya podemos despertar condenados, pues, en donde no queremos ir, ¿verdad? Pero por eso compartimos estos puntos para que juntos luchemos por esa vida de santidad y nos esforcemos en el momento que venga el miedo, decir en el nombre de Jesús renunciamos a ese miedo para poder recibir esa sanación. Pues con ello, ¿a dónde nos vamos, Rosita? Vamos a unos mensajes rapiditos y ya volvemos con mucho más en esta hermosa y muy poderosa conversación del sacramento de la confesión. Muchachos. Regresamos. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, todos los que están apoyando a los sembradores de la nueva evangelización. ESNE, muchísimas gracias de parte de todos que están conociendo a Dios mejor por su soporte. Espero que puedan todavía soportar nuestro trabajo de Dios con el sembrador. Es muy importante para que tengamos más soporte para continuar y pagar los biles, las cuentas y promover la fe católica, cristiana, apostólica, una y santa. Estamos bien agradecidos a todos ustedes por su generosidad, por sus oraciones, por todo lo que hagan para la gloria de Dios y su apoyo de los sembradores. Con respecto, señoritas, al pecado que hemos estado compartiendo, la confesión, a mí me encanta con cada uno descubriendo cómo el Señor te va guiando a través de la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, nos va mostrando la riqueza de este sacramento hermoso, el sacramento de la reconciliación, que yo te puedo decir que es un poquito, casi no se habla con jóvenes, casi son temas como que de pronto sí, de pronto no. Y de pronto que, obviamente, como es un tema muy interesante con respecto a la santificación y todo, pues casi no mucho quiere escuchar tampoco. Sí. Ajá, no muchos les interesa con respecto. Pero qué riqueza tan grande encontrar cada vez que la vamos practicando, llevando a práctica, dejándonos mover por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va enseñando y te va guiando en qué camino vas. Te va diciendo, a ver, yo les puedo contar algo que cada vez que estoy ante Jesús sacramentado, le pido 3 cosas importantes. Le digo, Señor, concédame sabiduría para actuar de la mejor manera y saber en qué momento, si cometo un error, poder arrepentirme y poder pedir perdón. Fortaleza, porque obviamente necesitamos esa fuerza de Dios, porque la verdad eso es muy difícil porque es un caminar diario. Pero si le pedimos la gracia al Espíritu Santo que la fortaleza para seguir adelante, es importante. Otra es la humildad. Una persona que es humilde reconoce sus faltas, sus errores, de lo que ha cometido.
y le pides sabiduría a Dios. Digo, Señor, te pequé, o sea, yo siento que te fallé, o sea, y perdóname. Entonces le pido a Dios humildad, que si me falta mucho, claro, me falta muchísimo para ser humilde, pero es clave para una buena confesión ser humilde. Es clave y también saber qué es el pecado y qué pecados se tienen que confesar, ¿verdad? Yo dijera que todos los pecados se tienen que confesar, pero para ello también saber la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. ¿Qué es el pecado mortal? Una ofensa grave contra Dios en una materia muy grave y que con también tu propia conciencia, que tú sabes que lo estás haciendo y que te estás dando la voluntad, ¿verdad? Ejemplo, una fornicación. Tú sabes que está mal y tú conscientemente lo estás haciendo. Entonces, allí ya es una materia grave porque es contra uno de los mandamientos del Señor y cae en el pecado de la lujuria. Entonces, teniendo esos 3 puntos, es pecado mortal, que si llegas a morir tú o la otra persona, directito al infierno, ¿verdad? Pero ahora saber distinguir qué es el pecado venial. Eché una mentira, miré a alguien mal, tuve un malentendido, me sentí con alguien, o sea, algo que tal vez estaba fuera de tu control y que tú no lo quisiste hacer adrede, pero sin más ni menos, porque somos humanos, caímos. Pero también algo muy importante que hay que destacar. Gracias. Destacar en esto del pecado venial, ¿no? Son pequeños, pero cosas pequeñas llevan a las cosas grandes. Entonces, si no confesamos los veniales, si nos quedamos en ese proceso de seguir pecando, en esos pequeños, entre comillas, pequeños pecados, pueden llevarnos al pecado mortal. Y por eso es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando vamos al sacramento de la confesión, cuando hacemos ese examen de conciencia, hay que literalmente darlo todo. Todo. Como dice el dicho, desnudar el alma. ¿Por qué? Porque de cierta manera existen esas situaciones complejas y difíciles que de pronto, como dicen, como el enemigo te va queriendo disfrazar de algo bueno, y te dice, no te preocupes, todo lo que hiciste, todo está bien, el padre te entiende, o la familia, no, pero cada cosa que esas vas haciendo... Esas justificaciones baratas. De veras, porque te va mostrando, inclusive, pues, hemos escuchado muchos testimonios que dicen, no, pues, yo no tengo pecado, yo no necesito ir ni al confesionario. Y se te pasa el tiempo, no necesito, y de pronto se te pasaron años de no confesar. ¿Y cuántas cosas vas acumulando en tu closet de muchas situaciones en tu consciente, subconsciente? Hay un ejemplo muy claro que me encanta de las Sagradas Escrituras, con respecto al publicano y el ¿cómo se llama? Fariseo. El fariseo. El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este que peca, no soy como lo otro, y empieza a exaltarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando exhibe también el tipo del orgullo, el ego, decir, no, ya estoy cumpliendo con todas las normas de la iglesia, ya estoy haciendo, entonces ya no soy como fulano, ya no soy como mengano, y empiezas a exaltarte creyendo que, no. Pero ¿qué pasa cuando uno, como el publicano, dice, Señor, perdóname, no podía ver al Señor porque sentía en su corazón que había fallado? Entonces le decía, hasta casi se golpeaba el pecho, decía, perdóname, Señor, perdóname, porque uno siente, creo que cuando te empiezas a hacer tu examen de conciencia, antes de ir a confesarte, empiezas a darte cuenta que sí le fallaste a muchos, principalmente a Dios, a tu familia que cree en ti, a la iglesia, o sea, a la comunidad y todo. Entonces, sientes un remordimiento de pronto en tu corazón, en ese examen de conciencia, y luego viene el arrepentimiento. Decir, Señor, o sea, yo lo que estoy haciendo creo que no me está llevando a un lado, y luego te lleva a la confesión con el sacerdote. Sí. Pero también tiene que haber una enmienda, un propósito de enmienda. Es decir, porque, por ejemplo, Jesús, si vemos un poquito de la Sagrada Escritura, pues que me encanta la Sagrada Escritura de diferentes puntos y personajes. Y me quedo con la mujer que así estaba queriéndose apedrear, a la mujer adúltera que le llaman. Jesús la mira con ternura y le dice, mujer, ¿dónde están los que te quieren matar? O sea, ¿dónde están? Nadie, ya se te fueron.
y le dijo al Señor, yo tampoco lo hago. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces ahí existe un propósito de enmienda. Decir, o sea, te absuelvo, no te culpo, eres libre ya de tu pecado, pero de aquí adelante no lo vuelvas a hacer. Entonces empieza a haber un propósito de enmienda y claro, y luego las penitencias que te va dando el sacerdote según la gravedad de cada pecado que confesamos. Sí, y es todo porque depende del pecado que haga uno, ¿no? De esas penitencias que podemos llegar nosotros a hacer ese proceso de sanación, ¿no? Las penitencias que nos ayudan a acercarnos mucho más al Señor y que nos ayudan también a bloquear de alguna otra manera las tentaciones de poder volver a pecar, ¿no? Entonces es muy importante y algo que quiero decir, algo rápidamente, es la importancia de que quizás algunos jóvenes están preguntando, Isela, Carlos, Rosa, yo entiendo de que la confesión es importante, pero es que no sé cómo encender ese deseo de ir a la confesión. ¿Cómo le puedo hacer? Primeramente, creo que es esencial tener ese encuentro con Dios, porque es el encuentro con el Señor que nos lleva, ¿no? A tener ese examen de conciencia, a decir, yo me arrepiento por todo lo que he hecho, y ya eso te lleva al deseo de la confesión, ¿no? Entonces es muy importante descartar eso también, de que es importante de que nos demos esa oportunidad de tener esa relación íntima con el Señor, porque esa relación íntima con el Señor, entre más profundo lo tengamos, más se abre la conciencia, y como había escuchado un dicho en preparación de este episodio de nuestro podcast, donde decía que siempre el examen de conciencia es importante, pero siempre hay que tener la conciencia en examen. O sea, no nada más decir, ok, voy a tomar este tiempo para decir, ok, voy a hacer mi examen de conciencia, hice esto, sino que siempre, cada vez que tengamos la oportunidad de decir, ok, ¿a dónde me equivoqué? ¿A dónde fue que hice esto o lo otro? Y siempre tener esa conciencia en examen que nos ayuda cuando lleguemos a ese tiempo designado donde nos vamos a sentar y a hacer ese examen de conciencia. Que siempre esté atenta y despierta. Exacto. Y de la mano también de meditar la pasión de Jesucristo. Porque cuando meditamos, tenemos esa relación con Él y nos ponemos a mirar el crucifijo, vemos que todas las heridas que Él tiene es a causa de nuestros pecados, de mis pecados individuales como Isela. Y eso, al meditarlo, hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo, pedirle esa verdadera contrición para que sintamos dolor, que Él está en esa cruz y que cada vez que pecamos, nosotros somos lo que lo golpeamos, somos lo que lo crucificamos. De hecho, me acuerda a una experiencia que tuve en un retiro, y estaban hablando sobre eso, ¿no? Estábamos preparándonos para recibir el sacramento de la confesión. Y me acuerdo de que trajeron al retiro los neos. Clavos. Los clavos, ¿no? Y trajeron una corona de espinas. Entonces te lo daban y decían, cada vez que tú pecas, tristemente, estás clavando este clavo en la mano y en los pies del Señor. Entonces en ese momento me dio escalofrío, porque dije, wow, o sea, ¿esto es lo que estoy haciendo al pecar? Literalmente es lo que estoy haciendo al pecar. Oye, qué interesante. Y te lleva a eso, ¿no? A tener una experiencia como más viva, ¿no? De decir, no, pues sí, es y por importante eso la confesión. pedir una contrición auténtica, una contrición verdadera, y que por eso nuestro propósito de enmienda es, Señor, aléjame de las personas, de las situaciones, de las cosas que me lleven a pecar, ¿verdad? Porque no es fácil. Yo se los digo de mi propia experiencia. El saber que tú vas al sacramento de la confesión y que pides perdón y luego otra vez cometes el mismo pecado, es como que, oye, no podemos tomar el sacramento de la confesión como un juego. No es un juego. Y eso va a requerir que tú tomes una acción, una decisión consciente de te vas a alejar de tal persona,
te vas a alejar de tal cosa, te vas a alejar de cualquier situación que te esté llevando al pecado, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Más vale entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, o córtate todo aquello que te esté llevando al pecado, córtalo, porque lo que está en riesgo es tu alma. Y yo se los digo, hermanos, no es fácil, es un proceso muy doloroso, pero poderlo pedirle al Señor como un niño chiquito en los brazos de mamá, yo no puedo. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Aléjanos de todo mal, que no caigamos en el pecado, ¿verdad? Porque meramente, humanamente, no podemos y poder decir al Señor, yo no puedo con esta situación. Ayúdame tú, que tú lo puedes todo, con un corazón realmente genuino y decidido, porque no es fácil alejarse del pecado. ¿Sabe qué es lo que también pasa cuando nos confesamos? Porque el hecho de que cuando tú te vas a confesarte es como igual como lo mencionaba hace rato con respecto al doctor. No porque fuiste una vez ya todo está limpio. O sea, es un proceso. Es un proceso que tienes que ir trabajando día tras día. Porque si un pecado que tiene una raíz fuerte, no se trata con una confesión, ¿no? Entonces creo que es importante que eso tenemos que hablarlo porque sí, se requiere de constancia, porque es como un ejemplo. Le pusieron a un joven, le dijeron con respecto a la Sagrada Escritura, le decía, padre, es que a mí no se me queda nada de esas las Sagradas Escrituras. O sea, la leo y no me queda nada. Y le dijo, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita agarra un canasto, le dijo, un canasto, ve al río y tráeme agua con eso. Entonces, cada vez que venía con eso y se derramaba todo el agua y llegaba, no tenía nada agua. Y así lo pasaba una y otra vez. Le dijo, mira que intenté 5 veces y no llegué a traer nada de agua. Y le dijo, ¿pero has visto cómo ha quedado el canasto? Y dijo, no, se está quedando limpio. Se está quedando limpio. Entonces, la confesión es igual. En la medida que vamos constante, cada vez te vas limpiando, purificando, sanando y cambiando una nueva perspectiva de vida. Yeah. Entonces, la confesión no es porque ya hiciste una vez y ya no, sino que porque cada vez el Señor te va suscitando en el corazón cosas que todavía tal vez no has podido confesar o se te había olvidado. Entonces, en la medida que vas en la confesión, Dios te va poniendo al corazón, no, Carlos, te faltó esta parte. Oh, sí. Es cierto, Señor, pero no. Entonces ahí vas purificándote, porque Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y así tu conciencia va abriendo y se va abriendo y se va abriendo, de que tú ya puedes captar rápidamente cuando ya estás a punto de caer al pecado o estás ya en el pecado, ¿no? Entonces la mente ya y la conciencia ya te dice, Carlos, Isela, Rosita, piensa lo que estás haciendo, pero vamos a ir a unos mensajes para que piensen en lo que estamos hablando y para que sigamos esta hermosa conversación. Así que vamos a unos mensajes y regresamos con mucho más en este tema de la confesión en nuestro CDJ Podcast. Recuerda que la familia ESNE está para ti. Y porque queremos que te sientas acompañado por nosotros a donde quiera que vayas, te invitamos a descargar la aplicación ESNE en tu teléfono inteligente, porque además de disfrutar de toda nuestra programación de radio y TV, desde ahí podrás compartirnos tus peticiones e intenciones que llevaremos directo a nuestro banco de oración para interceder por ellas frente al Santísimo Sacramento del altar. Porque somos una gran familia, descárgala hoy. La confesión, ya lo hemos dicho, es un sacramento de sanación. Y rápidamente me gustaría compartir mi experiencia de sanación por cuando se trata del sacramento de la confesión. Me acuerdo que estaba en el proceso de oración, ¿no? Con mi guía espiritual y habíamos estado hablando de ciertos aspectos de la vida, ¿no? Y llevando hacia la oración.
Y se me vino a la mente, por eso conecté mucho con tu historia, Carlos, a mi papá. Porque yo siempre atrás en mi mente decía, pero es que yo tengo una buenísima relación con mi papá, tengo una buenísima relación con mi mamá. Es que todo depende del caso, ¿no? Claro, Casos sí, donde sí. tus padres sí literalmente hacen algo que te daña y te lastima. Pueden ser cosas grandes o pueden ser cosas pequeñas, pero te lastima como hijo o hija, ¿no? Por supuesto. Entonces me acuerdo de que en ese momento de la confesión, antes de hacer el sacramento de la confesión, me acuerdo de que estaba poco a poco por medio, obviamente viene otra vez, una vez más, a esa relación que tienes con el Señor, que el Espíritu Santo te revela, ¿no? A lo mejor, Rosa, tienes un poco de resentimiento con tu papá o resentimiento con tu mamá, ¿no? Entonces, cuando el Señor revela eso, se me queda ahí en la mente circulando y circulando y tratando de pensar en qué parte, por qué siento resentimiento, ¿no? Entonces llega un tiempo donde viene de nuevo la humildad. Algo dentro de mí me decía, habla con ellos. Pero yo no quería. Yo no quería. Una parte de mí decía, ok, vas a ir al sacramento de la confesión y ya después hablas con ellos. Pero no me estaba dando cuenta en aquel entonces que para ser parte de esa sanación, el Señor ya quería que yo hablara con mis padres, que yo abriera mi corazón con mis padres. Entonces llegó a cierto punto donde ya yo no pude ignorar la voz del Señor. Me senté, ni siquiera empecé a hablar. Yo nada más dije, ¿puedo hablar con ustedes? Nos sentamos, ni siquiera dije una palabra. Se me salieron las lágrimas. Lágrima tras lágrima tras lágrima. Y ellos, como el Padre misericordioso, ¿no? Súper pacientes. Ellos ahí sentados, esperando. Hija, tómate tu tiempo, no te preocupes. Entonces, ya al expresar, ya al sacar todo, I'm trying not to cry right now. It's okay. Al expresar todo, sentí una paz tan hermosa, y ahí es donde viene la sanación. Una paz tan hermosa que me sentí como el hijo pródigo, ¿no? Donde ya me sentía abrazada, me sentía amada, vestida nuevamente, y dije yo, ok, estoy lista para la confesión. Me fui a la confesión el siguiente día y dije, no creo que voy a llorar, ya yo lo saqué todo con mis padres, está bien, súper cool. No, otra vez lo vi y yo, pero me daba cuenta de que esas lágrimas eran de sanación. Ocupaba esa sanación, eran de liberación, eran rompiendo esas cadenas donde ya después de ese sacramento de la confesión, y es parte de mi historia de reconversión, podríamos decir, donde ya al salir de ahí pude estar súper tranquila, una paz que te llega al corazón que humanamente no puedes explicar porque solo viene de Dios. Entonces, me gustaría compartir esto porque es súper importante que cada uno de nosotros y los jóvenes que estén escuchando, es que no le tengamos miedo a la confesión, aunque sea pesada la carga, porque dice aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, yo sé que se la saben, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. No fue hasta después de esa confesión que yo ya sentí, ok, y ya no tengo que caminar sola. Exacto. No, Wow. y es que, Eso es bueno. Rosita, en cada confesión experimentamos literalmente una liberación. Literal. Una liberación, y ahí es muy importante saber que es un exorcismo. Estamos siendo exorcizados de aquellos demonios que nos quieren prevenir de tener una estrecha unión con el Señor, porque ¿qué es lo que el pecado hace? Rompe la relación con el Señor y con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y sé que el tiempo se nos va, pero para ello seguir invitando a los jóvenes y primeramente a nosotros mismos, ¿verdad? Que lo que predicamos, estamos buscando aplicarlo primeramente nosotros. Así como se cuida un carro, se cuida una casa con aseguranza, así
debería que ser nuestro celo de cuidar nuestra alma. ¿Cómo la estoy cuidando? ¿Cómo la estoy llevando a esa sanación, a esa liberación, a ese total despojo de lo terreno para que se pueda unir con su Creador por medio de la confesión? Y me encanta que traigas eso me gusta el analogy y la conexión que hacemos con el carro, ¿no? Así como el carro necesita mantenimiento, también lo necesita el alma. Así que definitivo. otra forma también, Carlos dice, antes de que se nos olvide, por favor, dilo porque es algo muy, muy importante. Súper importante. Claro. Súper importante. A mí lo que considero para esta parte también que me ha ayudado mucho es una confesión general, ¿no? Porque hay que recordar que Dios es misericordioso. El Papa ya lo dijo en el año de la misericordia. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Que es más grande que cualquier pecado. Entonces necesitamos también un tiempo de hacer una confesión general y esto no se puede hacerlo En 15 o en 5 en minutos, 5 ¿no? minutos, no. Es importante que agendes con tu sacerdote de tu parroquia y vayas en un tiempo específico y puedas descubrir el amor misericordioso de Dios. Así que bueno, quedamos Así que con eso. busquen más información sobre la confesión general, porque así como lo recomienda Carlos, yo también lo recomiendo muchísimo Sí. y también Y Isela. yo también, porque es necesario, imagínense, llevar esa confesión general, que es la confesión de todos los pecados de nuestra vida, y así buscar esa sanación para este tesoro interior que llevamos, que es nuestra unión con Jesucristo. Así es. Y con esa misma unión, como el Padre misericordioso nos ama tanto, pues gracias por habernos acompañado y por estar Gracias juntos y a compartir todos ustedes. el Denle equipo like, denle y todo. subscribe, compartan, comment, share, todo. Y así pues vamos a seguir en otra hermosa conversación en otro CDJ Podcast. Hasta la próxima.